Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar, este programa decano de la radio española, emitiendo desde hace ya un tiempo en Informa Radio y a través de distintos canales en YouTube, Instagram, podcast, etcétera, etcétera. Así que gracias por acompañarnos una vez más en este programa pionero y voz del mundo cívico-militar que, como ustedes conocen, abordan temas de actualidad, temas espinosos, pero desde nuestra honestidad intelectual y desde también escrupuloso respeto a la libertad de expresión, algo que por otra parte no vemos en los medios generalistas, donde se imponen censuras, pensamientos monolíticos. Aquí se debate, se analiza siempre desde la honestidad, desde el respeto, pero con distintos puntos de vista. Así que paso a presentarles la mesa de debate de esta semana. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Y también tenemos con nosotros a don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos y a nuestros oyentes. Y el que les habla, el veterano legionario de segunda, Guillermo Rocafort, presentador de La Pica en Flandes. Así que hoy vamos a tratar dos temas principalmente. El primero de ellos es la situación en la Guardia Civil. Es un tema que nos preocupa como cuerpo militar que es y como parte indisoluble de las Fuerzas Armadas. Todos los casos que hemos visto recientes, que son verdaderamente muy preocupantes, ¿no? Y luego abordaremos también un tema que ha iniciado la semana pasada don Fernando sobre los mercenarios, centrándonos en concreto en la figura de los Wagner y el papel que desempeñan en las guerras modernas. Pero antes de nada, como siempre hacemos, vamos a hacer un rápido repaso de lo que es nuestra memoria histórica democrática, porque nosotros también vamos con nuestra memoria, ¿no? Las efemérides que como siempre nos prepara de una forma magistral el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un fraternal y legionario saludo. Las efemérides para esta semana, el 27 de marzo al 2 de abril, son importantes. El 1 de abril del año 1939, el Día de la Victoria. Tras una cruenta guerra civil, tiene lugar ya ese momento decisivo de nuestra historia reciente. Otra fecha importante es el 28 de marzo del año 1503, la batalla de Ceriñola, donde el gran capitán se eleva al Olimpo de los grandes estrategas militares, el militar más importante del comienzo del siglo XVI, un español, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán que destrozó realmente al ejército francés en las estepas italianas y marcó de alguna forma esa presencia de España en Italia que se prolongó, no lo olvidemos, durante 2 siglos. Hoy en día esto ya no se estudia en los colegios, porque realmente ya todo lo que sea la gloria o la grandeza de España parece que está puesto en cuarentena y en censura, ¿no? Pero no, nosotros no podemos dejar de evidenciar esta realidad y estos hechos militares que fueron no solamente una gloria de España, sino el asombro y el pasmo del mundo, ¿no? Como unos españoles eran capaces de derrotar al ejército francés en Italia, ¿no? De una forma tan asombrosa. Otras fechas importantes: el 29 de marzo del año 1803, creación del Museo del Ejército. Y otra fecha también importante, el 28 de marzo del año 1844, la creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada, un cuerpo que ahora mismo está siendo, bueno, está en el ojo del huracán, bueno, no lo vamos a ocultar, por una serie de sucesos que tienen que ver sobre todo con su directora general y otros también que son colaterales y que afectan a determinados estamentos de la cúpula, ¿no? Y no vamos a, por ello, dejar de mencionar o vamos a correr un tupido velo o mirar a otra parte. Al contrario, creemos que eso es un tema que tiene que ser debatido, analizado, pues desde el prisma y el punto de vista de la pica en Flandes. Otra fecha importante, el 29 de marzo del año 1922, la toma de Tugunz en lo que fue pues las campañas de pacificación del Rif. El 28 de marzo del año 1969, la entrada triunfal de Franco en Madrid, que es que fue así, fue una entrada en el Lord de multitudes, digan lo que digan, fue una liberación para la gran mayoría del pueblo de Madrid, que pasó 3 años de guerra, desesperación y matanzas. Era una página muy triste, ¿no? Otra fecha importante, el 2 de abril del año 1954, es la llegada del Seminaris, con 286 voluntarios de la División Azul que fueron liberados tras la muerte de Stalin. Y finalmente, el 1 de abril del año 1959, la inauguración del Valle de los Caídos.
Pues nada más, dicho lo cual, rápidamente cedo la palabra a nuestro teniente general que nos va a hablar precisamente de ese tema que hemos hablado anteriormente, que es los conflictos, la situación que vive ahora mismo muy dura la Guardia Civil. Adelante, mi teniente general, por favor. Estamos en un momento muy poco alentador en estos momentos en que la política, esa política de izquierda sobre todo, pues está echando una serie de, en fin, iba a decir una palabra fea, pero lo dejaremos en deteriorando enormemente el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, que en más de 150 años ha dejado a lo largo de la historia momentos inolvidables de entrega, de mantener el orden, de defender a los necesitados y, por razones políticas única y exclusivamente, han modificado o se han modificado su percepción ante hechos que indudablemente no se pueden atribuir directamente, yo por lo menos, a los miembros de la Guardia Civil, aunque lo que yo, y lo digo con toda sinceridad y no por mi gusto, creo que se ha pasado los límites mínimos o máximos de disciplina y obediencia ante los poderes políticos. Desde que la democracia, el nuevo sistema, y particularmente cuando ha estado la izquierda en el gobierno, pues hemos visto cómo la dirección del instituto pasó a manos políticas. En épocas anteriores se ejercía por mandos militares, desde tiempos, muy tiempo atrás, yo creo que casi desde la fundación, los directores generales de la Guardia Civil pues eran generales procedentes del ejército. Pero llegó la democracia y han entrado en un cuerpo tan delicado que tiene que hacer una serie de misiones policiales, pero también no pierde su carácter militar de su creación, pues es muy complejo. La combinación, ya no digo institucional, sino simplemente la mentalidad de los componentes de un estamento armado, como puede ser el ejército, las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil, y la forma de ver la vida y de resolver los problemas por parte de los políticos, pues tienen bastantes diferencias, y la Guardia Civil está en el centro, en esa conexión entre la autoridad civil y su carácter militar. Bueno, pues no cabe duda que ese equilibrio, siempre difícil, pues en estos momentos es mucho más complicado. Y digo estos momentos, no los de en estas fechas inmediatas a la retirada de la anterior directora, sino de bastante antes. Con el cambio del sistema, han llegado directores generales que han dejado, francamente, una estela bastante negativa para la Guardia Civil. Ellos eran sus directores generales y, bien por acción o por omisión, los que iban uniformados del cuerpo, pues quieras que no, han sido salpicados por esas conductas. No voy a recordar, aunque hay que comparar, al señor Roldán. El señor Roldán, ya sabemos todos sus casos, y con un Ministerio del Interior también un poco dubitativo en su momento, pero al fin y al cabo el entonces ministro del Interior tuvo
la honradez de dimitir ante la conducta de su director de la Guardia Civil. En fin, por otro lado, y yo he tenido por mis destinos contactos muy directos con miembros de la Guardia Civil, no solamente de alto nivel, sino con guardias civiles, con números tanto en destinos como en asuntos personales y particulares en mi vida rural, porque yo también me ha gustado mucho el vivir o el pasar temporadas en mi pueblo, en zonas rurales, y allí he conocido al auténtico guardia civil, al que todos conocemos, a la pareja que a pie recorre los distintos campos y va auxiliando y va dando seguridad a toda la comunidad de esas zonas hoy llamadas prácticamente a desaparecer. Pero cuando yo asistía en vacaciones o en excursiones más o menos cortas, siempre me gustaba darme una vuelta y decir que estaba allí y saludar al puesto de la Guardia Civil que tenía encomendado la zona donde yo iba a actuar. Y la verdad es que me dejaba maravillado la entrega, las siempre escasez de medios y también de personal, sobre todo al final de mis andaduras por ahí, pues siempre encontraba espíritu de servicio, entrega ilimitada, haciendo de la necesidad virtud, no teniendo prácticamente tiempo para atender, cada vez reduciéndoles la plantilla de esos puestos, de esas casas cuartel inolvidables, pues siempre encontraba un espíritu de entrega, de servicio, y daba igual la hora que fuera, que siempre había un guardia en la puerta de la casa cuartel que atendía tus necesidades. Y eran exigentes. Yo recuerdo de teniente en la zona de Segovia el ir a hacer un reconocimiento buscando zonas de lanzamiento para un ejercicio con la brigada paracaidista, y en aquella, por razones de prisas, pues no pasé por la Guardia Civil, exactamente del pueblo de Aillón, y estando en medio del campo buscando un posible sitio donde hacer el lanzamiento, me apareció el sargento de la Guardia Civil, yo con uniforme de teniente de paracaidistas, pues casi me echó una bronca que hacía yo por allí sin haberle comunicado que estaba una unidad del ejército interviniendo en la zona de su responsabilidad sin avisarle. No cabe duda que eso da muestras de su entrega y de estar enterado de lo que pasaba a su alrededor. Bueno, pues con esa buena imagen, que además no es personal, porque hablas con mucha gente y lo reconoce prácticamente todo el mundo, de la labor, de la entrega y demás, pues aparecen unos señores, se los colocan ahí en la dirección general, en la dirección de la Guardia Civil, y organizan la que organizan y les dejan como les dejan. Entre esas necesidades que observé en distintas ocasiones y en distintos lugares de toda España, pues estaba el estado en que tenían las casas cuartel deterioradas, de poco atendidas, sin presupuesto para su mantenimiento. Y claro, pues llega el señor Roldán y empieza a arreglar casas cuartel. Y eso, los guardias se dieron cuenta y lo estimaron como positivo, porque ellos veían que había una preocupación por mejorar su vida. Y sin embargo, lo que pasaba es que de cada obrita que hacía el director, pues había una mordida que le venía muy bien. No sé si lo haría por lo segundo
más que por lo primero, creo yo. Pero vamos, cuando se descubre esa falta de seriedad y de honradez, y ya el tema final de meter la mano en la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, en fin, comienza el escándalo Roldán, pues ahí lo tenemos. ¿Qué pasó ahora? Pues ahora la nueva directora, se ha hablado mucho, ha estado en los medios, no se ha podido evitar el escándalo de sus apaños económicos, su intervención o su, por lo menos, conocimiento y saber qué pasaba con esa fase de corrupción inacabada, porque eso no parece que tenga fin en Andalucía del Partido Socialista, pues resulta que vamos, es que ya era imposible disimular más y hacer más daño, pues tiene que presentar la dimisión. No, una presentación de dimisión pues jaleada por su ministro, que no se ha quedado corto. Ha dicho que era en estos 170 años de existencia de la Guardia Civil la mejor directora de la Guardia Civil de siglo y medio. Bueno, a lo mejor ha mejorado a Roldán, no lo sé. Pero vamos, que el ministro de Interior, con una cara que es que echa de espaldas, esas cosas en un momento en que es de notorio y público la falta de honradez, de auténtico, no sé, autoestima, porque ya no es otra cosa, y sobre todo la indignidad de, teniendo ese perfil, aceptar, ya no es que se lo entreguen, sino que encima lo acepte la dirección de un instituto con las características que he mencionado al principio de todos los que le componen. Bueno, pues no contentos con eso, y ya no quisiera entrar a hacer valoraciones o juicios de valor de el comportamiento de ciertos miembros del Instituto de Alta Graduación, pero desde luego la imagen que han dado, haciendo de guardia de honor a esta persona, porque no le quiero decir señora, sabiendo y conociendo, porque si la Guardia Civil a esas alturas, me refiero de graduación, no está enterado de todo lo que había debajo y encima de su directora general, pues es suponer que estamos en lo que no estamos, porque la Guardia Civil seguro que conocía mucho antes de lo que ha salido a la luz pública las andanzas de su directora. Y prestarle esa guardia de honor para despedirla, pues me parece que es, vamos a llamarle, para no inventarme nada, lo que ha dicho Alfonso Uxía en el debate, que la obediencia y la disciplina también tienen sus límites. Y esos límites están sobre todo en la falta de lealtad del superior con el subordinado. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque no podemos echar por tierra todo el valor y todo el espíritu de servicio de la Guardia Civil por ciertas actitudes nada más. Así que yo a nuestros oyentes les pido que no juzguen a la Guardia Civil. Pueden juzgar a algunos guardias civiles, pueden juzgar, por supuesto, con pruebas que parece ser, aunque no estén juzgadas, están publicadas y no desmentidas, sobre la capacidad económica y la fórmula que han empleado para tener dicha capacidad la dimitida directora, y desde luego, por encima de todo, de la Guardia Civil como instituto y la directora nombrada a dedo por el gobierno, está el ministro del Interior, que desde luego últimamente, por lo menos
no da una de derechas para España, los españoles, permitiendo esto en la Guardia Civil, soltando presos de ETA o llevándolos a las inmediaciones para que el partido del gobierno vasco cobre en consecuencia, ya que le han dado las competencias penitenciarias. En fin, que no estamos en el mejor momento para un cuerpo que su misión principal es el orden y la ley, y su divisa, el honor. Y esto lo están tirando por tierra decisiones y actuaciones de políticos que no tienen nada que ver con la Guardia Civil. Y por último, para redondear la faena, pues ahí tenemos el relevo que han buscado para esta señora. Eso, ese refrán, a mí me gustan los refranes porque tienen mucho de sabiduría, que dicen que otros vendrán, que bueno te harán. Pues apañado vamos. Si esta señora que está, como tú muy bien sabes, pendiente de ser entrevistada por un juez por ciertas actuaciones prevaricadoras en las cuales tanto Guillermo como yo fuimos testigos hace unos meses, pues nada, méritos que ha hecho pues otro director o directora de Guardia Civil que lo tiene todo a su favor. En fin, que los datos son muy malos para la Guardia Civil, y si la Guardia Civil es maltratada, los españoles perdemos mucha seguridad, perdemos mucho orden y nos quedamos en manos de unas leyes que dejan mucho que desear. Es decir, todo malo para la Guardia Civil y malo para España y malo para los españoles. En fin, yo sé que Guillermo tiene ganas de decir algo y ahí se lo dejo. Muchísimas gracias, mi teniente general, por tan magnífica exposición. Antes de hacer mis aportaciones al respecto, voy a ceder la palabra por cortesía a don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera. Adelante, don Fernando. Bueno, pues ha estado magnífico lo que nos ha dicho el teniente general y es muy importante sobre todo lo que nos ha dicho al final, es decir, ¿qué pasaría si la Guardia Civil pues deja de perder todo ese espíritu, digamos, de honradez, de sacrificio, de defensa de la legalidad que ha tenido a lo largo de la historia? En cualquier país, cuando, digamos, la policía pierde su labor, digamos, de defensa de la legalidad, pues es cuando el país se va para abajo, cuesta abajo. Solo hay que ver los países sudamericanos, donde, bueno, se habla de que hay que tener cuidado con la policía, porque te pueden parar para hacerte un chantaje. Eso en España se ha llegado a intentar por parte de que era guardia civil, el que luego fue marido de una famosa, fue expulsado del cuerpo. Claro, cuando, digamos, se toman medidas inmediatas, pues las cosas, digamos, no se evita que vuelvan a suceder. Nadie está exento, digamos, de que aparezcan personas inadecuadas, pero cuando se toman las medidas y se les echa, y todos los años se echa gente de la Guardia Civil disciplinariamente, se mantiene una disciplina y se mantienen unos guardias civiles que defienden el orden y la ley, como dice en su himno. Porque uno de los problemas es pues las direcciones que tiene. Porque al final lo que es la sociedad pues se refleja en todos los estamentos. Tenemos unos políticos que lamentablemente dan mucho para hablar en temas de corrupción. Claro, cuando los políticos dan para hablar en esos temas y la gente que está al lado lo ve y ve
como además no pasa nada, las tentaciones son muy fuertes y se transmiten. Claro, cuando la corrupción se corta del raíz, no llega abajo hacia los siguientes escalones. Bueno, ya hemos visto, ya nos ha comentado lo que ha pasado con varios directores de la Guardia Civil o sus familiares. Pues, ¿qué es importante? Pues lo ideal sería despolitizar la Guardia Civil. ¿Qué es despolitizar la Guardia Civil? Pues que al igual que sucede con los cuerpos policiales, sobre todo los de esta naturaleza, que tienen un cierto carácter militar, en los países de nuestro entorno, tanto que miramos a Europa y nos gusta mirar Europa, pues quienes lo mandan son generales, gente que viene del cuerpo, que ha desarrollado su carrera en el cuerpo y que desde luego después de toda una carrera profesional y estando cerca del retiro, no están, digamos, para historias. Mientras metamos a políticos que se deben a favores políticos y que están preocupados porque su carrera profesional es del tiempo que están en el mando, pues buscan aprovecharse de ella. Entonces, lo más recomendable sería que se despolitizara la Guardia Civil y que su mando fuera con cargo de algún general de la Guardia Civil, elegido por el gobierno, por supuesto, pero alguien profesional. Y ya no sé, te doy la palabra, Guillermo, que seguro que nos cuentas cosas interesantes. Pues muchísimas gracias, don Fernando. También es un tema sin duda muy, muy apasionante, el tema de la Guardia Civil. Y la verdad es que el nivel de preocupación y la afectación también al prestigio del benemérito cuerpo es algo que no podemos dejar de eludir, ¿no? Porque realmente lo que vemos es que hay un uso, una politización del mismo por parte de determinados estamentos políticos, tanto del PSOE como del PP. Siempre han nombrado a personas, digamos, que por lo general han dejado una mala huella, un mal recuerdo, porque no se han guiado por criterios técnicos, sino más bien por criterios partidistas. Tenemos que recordar la presencia de la cesada o dimitida exdirectora general en actos políticos del PSOE, ¿eh? Eso es algo que desde luego nos preocupa y mucho, ¿no? Ahora mismo, además, en la última semana se ha viralizado esa imagen del GEMAD, creo que fue australiano, cuando en un momento dado el ministro de Defensa de su país empieza, una vez ya que pasa los aspectos técnicos, pasa a hacer el politiqueo habitual, invita vamos, le dice básicamente al ministro de Defensa sin posibilidad de apelación: oiga, nosotros nos retiramos de aquí porque no podemos estar detrás de usted mientras usted está manteniendo un discurso político. Y eso es una cosa que ya lo vimos en su momento, además en lo peor de la pandemia, como el general Santiago mencionaba precisamente que la Guardia Civil estaba para monitorizar la disidencia, digamos, de los españoles o las protestas ante la mala gestión de la pandemia. El teniente general me ha pedido la palabra. Adelante, mi teniente general, por favor. No, no quería cortarte, no quería cortarte. No. Simplemente, como has hablado importante, y yo lo he mencionado un poco por encima por acortar y que pudierais participar más, el tema de la obediencia debida. La obediencia debida está limitada primero en las reales ordenanzas. Creo que es el artículo 48. Me voy haciendo mayor y ya no sé si es el 48 o el 49, pero vamos, ahí uno de los dos habla perfectamente de que la obediencia tiene los límites que cuando se dan órdenes que atenten contra las leyes, especialmente contra la Constitución, se pueden perfectamente hacer constancia de su no cumplimiento y no pasa más, si está injustificado. Estamos en el límite qué es legal y qué no es legal cuando interviene un político en este tema. Está la parte moral también. Los políticos se le llena la boca, y a mí me ha pasado más una vez, porque yo tengo muchas inquietudes y tenía también en activo, y rápidamente salía el político diciendo: recuerde usted que los militares tienen que ser apolíticos. Bueno, pues si quieren que seamos apolíticos, no nos metan en política, o no nos metan en la política donde no tenemos que opinar
puesto que debemos por ley ser apolíticos. Ahí está una conducta de personas que, en fin, que ya las quisiéramos en nuestra institución política en todos los ámbitos, de ministros a directores generales y sus secretarios. Y entonces es difícil, es una situación difícil, complicada, pero que hay veces que hay que afrontar. Y un general pues puede decirle a su director general o a su ministro algo de vez en cuando, sin que suponga un levantamiento, ni un golpe, ni un alzamiento. Simplemente avisarle, oiga, usted a mí no me permite intervenir en las decisiones políticas, pues haga usted, coja la cartilla de la Guardia Civil, léasela y cúmplala usted el primero, o usted la primera. Eso creo que decirle eso al director o directora de turno sería muy conveniente y, bueno, te puedes, como decía un superior mío, a mí personalmente, meterse con el superior da prestigio, pero es muy peligroso. Muy bien. Bueno. ¿Terminó mi teniente general? Sí, sí, sí. Ok, pues muchísimas gracias, mi teniente general. Y bueno, básicamente todo eso genera pues una gran perturbación, ¿no? Y esa identificación o ese mimetismo o esa confusión entre la Guardia Civil y el poder político, al final genera, es muy preocupante, y hay que hilar muy fino a este respecto, ¿no? Entonces, y además, con respecto a la nueva directora general de la Guardia Civil, es que no se le conoce oficio. No se le conoce oficio, o sea, no podemos poner a un niño, igual que una persona sin preparación, al frente del cuerpo, vamos a decir, militar más importante de España, que es la Guardia Civil, con funciones de orden público de primerísimo nivel, porque eso genera más una gran desconfianza con respecto a cómo se tramitan los procedimientos criminales. Siempre que está el poder político en medio, está enredando, metiendo el hocico, digamos, generando confusión, generando manipulación. Y conocemos muy bien a esta señora porque de alguna forma se ha pasado por el banquillo de los acusados, porque como bien ha dicho el teniente general, y él fue testigo directo de lo que sufrimos aquel día, de cómo nos discriminó ideológicamente y nos mandó al sol a una temperatura de 40 grados para que nos cociéramos vivos. Es que esa es la realidad. Nosotros teníamos que concentrarnos bajo las alamedas que hay enfrente del Congreso y nos envió allí a un crematorio, aparte que con un talante de la policía bastante preocupante en ese sentido, ¿no? Y de hecho ha estado pasado por el banquillo, el procedimiento sigue abierto, o sea, la gente se cree que no, pero el procedimiento penal sigue abierto y no sabemos lo que va a decir la audiencia provincial a ese respecto. Entonces, una señora que acaba de pasar por los tribunales de justicia, que no tiene formación, que como delegada del gobierno hemos visto cómo se han macheteado en las calles las pandas de latinas estas asesinas, que no ha hecho absolutamente nada, es la más capacitada de la... No hay un general, no hay un coronel, no hay alguien más capacitado. Bueno, básicamente era lo que quería decir. Mi teniente general, os queda un minutito por si quiere usted terminar. No, ahora mismo la Guardia Civil ya tiene varios tenientes generales, de los cuales podrían nombrarse uno de ellos director, pero ya digo que hay un afán por parte de la política, hay un afán grande de intervenir y condicionar la actitud de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de todo lo que sea orden y mano tiesa. Entonces, difícil lo veo que eso lo dejen a un lado. Muy bien, pues muchísimas gracias por este comentario final y nada más, queridos oyentes, sigan con nosotros, pasamos inmediatamente a desarrollar en la segunda parte todo lo relativo a los mercenarios en las guerras contemporáneas. Muy buenas tardes, sigan con nosotros, por favor.